La primera noche que dormí sin despertarme sobresaltado en semanas fue la misma en la que ella volvió a escribir. No lo supe hasta la mañana siguiente, cuando vi el correo marcado como importante entre facturas y notificaciones del banco. Asunto neutro, casi amable. Consulta rápida. Lo abrí con el cuerpo todavía lento, esa calma frágil que se siente cuando uno cree que algo pesado quedó atrás. El mensaje era corto, educado, quirúrgico. Decía que había encontrado un documento viejo mientras ordenaba y que necesitaba confirmar un dato para cerrar un trámite. Nada emocional. Nada urgente. Firmaba con su nombre completo, como si no hubiera historia detrás. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del necesario. No sentí rabia ni nostalgia, solo una incomodidad sorda, como cuando alguien toca una puerta equivocada pero insiste en que es la suya. Pensé en no responder de inmediato. Pensé en reenviarlo al abogado. Pensé en que tal vez exageraba. Habían pasado años desde el divorcio. No teníamos hijos, ni bienes en común, ni razones reales para cruzarnos. Yo estaba empezando un trabajo nuevo, volviendo a terapia, aprendiendo a cocinar para uno. Había noches tranquilas por primera vez en mucho tiempo. No quería romper eso por un correo. Respondí al mediodía, con frases medidas, sin adjetivos. Pregunté de qué documento hablaba y qué dato necesitaba. Tardó exactamente 9 minutos en contestar. Me dio el número de una carpeta, una fecha que no reconocí y un comentario que me dejó tenso. Es algo que firmaste tú, seguro lo recuerdas mejor que yo. No lo recordaba. Revisé mis archivos digitales, las cajas que aún no tiraba, los respaldos en la nube. Nada. Pensé que podía ser un error honesto. Pensé que podía ser una confusión. Esa tarde llegó un segundo correo. Esta vez adjuntó una foto borrosa de un papel. Mi nombre aparecía en una esquina, mi firma parecía la mía, pero algo no calzaba. La fecha era posterior al divorcio. El lugar no coincidía con mi agenda de ese mes. Se lo dije. Fui claro, incluso cuidadoso. Ella respondió con una frase que reconocí de inmediato, aunque no sabía explicar por qué. Prefiero que lo conversemos entre nosotros, sin terceros, para no hacerlo más grande. Ahí sentí el primer cierre invisible. No una amenaza abierta, sino la sugerencia de que involucrar a alguien más era exagerar. Que poner límites era conflictivo. Cerré el correo sin contestar. Salí a caminar. La ciudad seguía igual, gente apurada, bocinas, vitrinas encendidas. Nadie parecía notar que algo pequeño se había desplazado dentro de mí. Esa noche no dormí igual. No fue insomnio total, pero el cuerpo se quedó alerta, como si hubiera escuchado un ruido que nadie más oyó. Antes de apagar la luz, pensé que tal vez era solo un trámite incómodo. Que mañana se aclararía. No sabía todavía que ese mensaje había sido el primer alambre de una jaula que tardaría en ver completa. A la mañana siguiente, el correo de ella ya no estaba solo. Había otro, esta vez de un estudio jurídico que reconocí vagamente. No me estaban demandando, no aún. Era una consulta administrativa relacionada con un trámite antiguo. El tono era neutro, casi rutinario, pero mencionaba el mismo número de carpeta que ella había citado. Sentí una presión en el pecho que no se fue con el café. Revisé la hora. El correo del estudio había llegado 20 minutos después de mi último intercambio con ella. Llamé al número que aparecía al final. Me atendió una secretaria amable, demasiado eficiente. Me dijo que solo necesitaban confirmar algunos datos para cerrar el expediente. Le pregunté quién había iniciado la consulta. Dudó un segundo antes de responder. Dijo el nombre de mi ex esposa como si fuera un detalle menor. Colgué con la sensación de haber llegado tarde a una conversación que ya estaba en marcha. Ese día en el trabajo me costó concentrarme. Cada notificación del teléfono me hacía revisar la pantalla con más atención de la necesaria. A media tarde, mi jefe me llamó a su oficina. Dijo que habían recibido una llamada para verificar antecedentes, nada grave, pero quería avisarme. Me preguntó si estaba todo bien. Dije que sí, que era un asunto antiguo. Sonreí lo justo. Él asintió, pero noté el gesto leve de quien toma nota mentalmente. Esa noche, ella volvió a escribir. No mencionó al estudio jurídico ni la llamada al trabajo. Me preguntó cómo estaba, si me había adaptado al nuevo empleo. Me dijo que esperaba que no estuviera estresado por cosas pequeñas. Le respondí con monosílabos.
Entonces llegó la frase que terminó de tensar el aire: a veces reaccionas así cuando te sientes atacado, ¿te acuerdas? No preguntaba. Afirmaba. Abrí el historial de mensajes antiguos. Leí conversaciones que había preferido olvidar. Frases sacadas de contexto, discusiones largas donde yo pedía espacio y ella hablaba de abandono. Sentí la tentación de explicarme, de corregir la versión, de decir que ahora era distinto. No lo hice. Cerré el chat. Apagué el teléfono. Al día siguiente, un amigo en común me escribió. Me dijo que ella le había preguntado si yo estaba bien, que lo notaba inestable. Usó esa palabra exacta. Me reí, un sonido seco, sin humor. Le respondí que estaba bien, que no se preocupara. Colgué y me quedé sentado en el borde de la cama, en silencio. Esa fue la primera escena sin palabras, el primer momento en que entendí que algo se estaba moviendo sin mí. Decidí pedir una hora con mi abogada. Le llevé los correos, las fechas, la foto del documento. Ella los miró con atención y frunció el ceño. Dijo que no parecía grave, pero que era extraño. Me recomendó documentar todo y no responder sin asesoría. Asentí. Al salir, vi una notificación nueva en el teléfono. Un correo de ella, enviado mientras yo estaba en la consulta. Decía: no quiero que esto escale innecesariamente. La frase se quedó conmigo todo el camino de vuelta. Escalar. Innecesariamente. Como si la escala ya estuviera definida y yo solo pudiera elegir si subirla o no. Esa noche, al acostarme, entendí que la calma que había recuperado no se había ido sola. Alguien la estaba empujando con cuidado, paso a paso. Los días siguientes se llenaron de pequeñas fricciones que, vistas por separado, no parecían nada. Un correo más pidiendo aclarar una fecha. Un mensaje preguntando por un objeto que supuestamente había quedado en mi departamento antiguo. Una mención casual a un recuerdo compartido que yo recordaba distinto. Cada contacto estaba diseñado para parecer razonable. Cada respuesta mía, si no era perfecta, podía leerse como defensiva. Empecé a medir las palabras con una precisión agotadora. Escribía respuestas, las releía, las borraba. Me preguntaba si era mejor no contestar o si el silencio podía usarse en mi contra. En terapia, intenté explicarlo. Mi terapeuta me preguntó qué sentía en el cuerpo. Le dije que era como caminar por un piso que cruje, sin saber cuál tabla cederá. Me sugirió mantener límites claros. Asentí, sin saber aún cómo se veían esos límites en la práctica. Una tarde, mientras revisaba archivos antiguos, encontré algo que no estaba buscando. Un correo de años atrás, enviado desde una cuenta que ya no usaba, con un adjunto que no recordaba haber enviado. El archivo estaba dañado. La fecha coincidía con un periodo confuso del matrimonio, cuando yo trabajaba demasiadas horas y firmaba cosas sin leerlas del todo. Sentí un frío lento subir por la espalda. No era una prueba de nada, pero era una grieta. Le escribí a ella para pedirle que dejáramos toda comunicación por vía legal. Fue la primera vez que usé esa frase. Su respuesta llegó rápido, casi ofendida. Dijo que le dolía que la tratara como una enemiga. Que siempre había sido yo el que necesitaba controlarlo todo. Que solo quería cerrar asuntos pendientes. Leí el mensaje varias veces, reconociendo el patrón. No negaba los hechos. Hablaba de emociones. Esa noche, recibí una notificación de una denuncia administrativa que no prosperó. Nada grave, decían. Sin consecuencias inmediatas. Pero quedaba registro. Registro. La palabra empezó a repetirse en mi cabeza como un eco. Cada cosa dejaba huella. Cada huella podía contarse de distintas formas. Hablé con mi abogado nuevo. Me preguntó si ella sabía de un cambio reciente en mis papeles. Le dije que no le había contado nada. Él levantó una ceja. Me dijo que, aún así, parecía ir un paso adelante. Me recomendó revisar accesos antiguos, permisos que yo creía cerrados. Salí de la oficina con una lista mental que no quería tener. Esa noche, mientras cenaba solo, llegó un mensaje de ella que no abrí de inmediato. Dejé el teléfono boca abajo y comí en silencio. Fue una escena mínima, pero decisiva. Entendí que cada reacción mía era parte del juego. Que la jaula no se construía con barrotes visibles, sino con versiones, registros y la duda instalada en los demás. Cuando por fin abrí el mensaje, decía algo simple: espero que no estés exagerando todo esto. Cerré los ojos.
No respondí. Y por primera vez, sentí que no hacerlo también tendría un costo que aún no sabía medir. El costo empezó a mostrarse de formas sutiles. Un compañero del trabajo me preguntó, con cuidado, si todo estaba bien fuera de la oficina. Una amiga canceló un café que habíamos planeado, diciendo que estaba ocupada, pero su tono era distinto. No había acusaciones directas, solo un clima leve, como si algo flotara en el aire. Yo seguía funcionando, cumpliendo horarios, yendo a terapia, pero con una atención extra en cada gesto. Una mañana, revisando los metadatos de un documento antiguo, noté una discrepancia. La fecha de creación no coincidía con la fecha que aparecía impresa. No era una prueba definitiva, pero era una señal. Se lo mostré a mi abogado. Me dijo que guardara todo, que no confrontara aún. Me habló de patrones. De acumulación. De no moverse antes de tiempo. Ella, en cambio, parecía moverse con comodidad. Me escribió para decir que había hablado con alguien de mi antiguo trabajo y que estaban preocupados por mí. Le pedí que no hiciera eso. Su respuesta fue inmediata, dijo que solo quería ayudar, que siempre había sido así, que yo veía ataques donde no los había. Sentí el impulso de levantar la voz, de escribir algo duro. No lo hice. Guardé el mensaje. Lo archivé. Esa noche, soñé con pasillos estrechos. Me desperté antes de que sonara la alarma. Revisé el teléfono. Un correo nuevo del estudio jurídico, solicitando una reunión. La fecha propuesta coincidía exactamente con una audiencia menor que yo tenía por otro trámite. No sabía cómo lo sabían. No se lo había contado a nadie. Llamé a un antiguo amigo que ya no veía mucho. Le pregunté, con cuidado, si ella había dicho algo sobre mí. Dudó antes de responder. Dijo que ella parecía preocupada, que hablaba de episodios pasados, que temía por mi estabilidad. Le agradecí la honestidad y colgué. Me quedé mirando la pared, en silencio. Fue otra escena muda, cargada de algo que no sabía nombrar del todo. Empecé a escribir todo en un documento cronológico. Fechas, horas, textos literales. No como defensa inmediata, sino como ancla. Algo firme a lo que volver cuando la versión se desdibujara. Me di cuenta de que ella evitaba ciertos nombres, ciertos lugares. Cuando los mencionaba yo, cambiaba de tema o tardaba más en responder. Anoté eso también. Una tarde, recibí un mensaje suyo más largo de lo habitual. Hablaba del pasado, de sacrificios, de cómo yo siempre había sido frío. No pedía nada concreto. Solo sembraba. Lo leí una vez y lo guardé sin contestar. Sentí culpa, una culpa vieja, conocida. Y entendí que esa culpa era parte del mecanismo. Esa noche, al apagar la luz, supe que ya no se trataba de aclarar un trámite. Se trataba de quién iba a definir la historia cuando alguien más empezara a preguntar. La primera pregunta directa llegó de donde menos lo esperaba. Mi terapeuta, con voz neutra, me dijo que había recibido una llamada. No dio detalles, solo preguntó si quería hablar de eso. Sentí un nudo en el estómago. Le pregunté quién había llamado. Dijo el nombre de mi ex esposa. Dijo que ella estaba preocupada y quería asegurarse de que yo estuviera bien. No había violado ninguna norma, técnicamente. Solo había sugerido. Le expliqué el contexto, los correos, las denuncias menores, la sensación de estar siempre reaccionando. Mi terapeuta escuchó y dijo algo que me quedó grabado: no está atacando de frente, está construyendo una versión. Asentí. Era eso. No buscaba ganar algo inmediato. Buscaba que, llegado el momento, su relato fuera el más creíble. Esa semana, revisé accesos antiguos. Encontré un permiso que no recordaba haber otorgado, ligado a una cuenta que ya no usaba. No probaba nada por sí solo, pero explicaba cómo podía saber ciertas cosas. Lo documenté. Llamé al banco. Cambié contraseñas. Cerré puertas tarde, pero las cerré. Ella reaccionó a esos cambios con rapidez. Me escribió diciendo que había notado movimientos raros en trámites que estaban en curso. Le respondí, por primera vez, con una frase clara y breve: toda comunicación a través de abogados. Su respuesta fue un mensaje largo, herido, hablando de confianza rota. Lo leí sin emoción. Guardé una copia. Un correo nuevo llegó esa noche, de una entidad que mencionaba una posible auditoría relacionada con un periodo antiguo. No me nombraban directamente, pero mi nombre aparecía en documentos asociados.
Sentí un peso real en el pecho. Ahí entendí el centro del asunto. No había vuelto por mí. Yo era una pieza. Le conté a mi abogado. Me dijo que no hablara con nadie más. Que siguiéramos juntando pruebas. Que la confrontación vendría después, si venía. Salí de su oficina con una claridad extraña. El miedo seguía, pero tenía forma. Esa noche, ella me escribió una última vez antes de que yo cortara toda respuesta directa. Dijo que esperaba que no la estuviera pintando como alguien peligrosa. Sonreí sin humor. Pensé en todo lo que había hecho sin levantar la voz, sin una amenaza explícita. Apagué el teléfono. Al acostarme, supe que la jaula estaba casi completa. Y que, para salir, no bastaba con empujar los barrotes. Había que demostrar que estaban ahí. Los días siguientes fueron de silencio aparente. No mensajes directos de ella, no correos nuevos. Pero el movimiento seguía. Un conocido me preguntó si estaba bien con todo lo que estaba saliendo. Le pedí que fuera específico. No supo decirme. Solo repitió frases vagas. Inestabilidad. Conflictos no resueltos. Reaccionar mal al estrés. Palabras sin fuente clara, pero ya en circulación. Me concentré en el documento cronológico. Empecé a ver el patrón con más nitidez. Cada acción suya coincidía con un momento en que yo ordenaba algo. Cambiaba de abogado, ella llamaba. Actualizaba papeles, aparecía un trámite antiguo. No era magia. Era seguimiento. Encontré un audio viejo, guardado en una carpeta que casi borro. Una conversación en la que ella hablaba de usar opciones si algo salía mal. En su momento no le di importancia. Ahora, escucharlo con otros oídos me erizó la piel. No era una confesión, pero sumaba. Mi abogado me dijo que estábamos cerca de algo sólido, pero que aún no era el momento. Que ella estaba cómoda porque yo parecía a la defensiva. Que necesitábamos cambiar eso. Asentí, aunque no sabía cómo. Una tarde, la vi de lejos, en un café cerca de mi trabajo. No se acercó. No me miró directamente. Solo estuvo ahí, visible. Sentí el impulso de irme. No lo hice. Me quedé sentado, respirando lento. Fue una escena mínima, silenciosa, pero importante. Por primera vez, no me moví yo. Esa noche, recibí un correo de ella que no esperaba. Breve. Decía que esperaba que pudiéramos hablar pronto, antes de que otros malinterpreten las cosas. No respondí. Guardé el correo. Lo añadí al archivo. Entendí entonces que el silencio también era un mensaje. Y que, por primera vez desde que todo empezó, no era yo el que estaba un paso atrás. El cierre de esa semana llegó con una notificación oficial. No era una acusación directa, pero sí una solicitud de información relacionada con un periodo específico del matrimonio. Mi nombre aparecía como referencia secundaria. Nada concluyente. Nada aún. Pero suficiente para que el terreno se moviera. Leí el documento varias veces. Vi las fechas, los nombres, las inconsistencias. Y vi, por primera vez con claridad, el miedo detrás de su estrategia. No había vuelto para hacerme daño por resentimiento. Había vuelto para sobrevivir a algo que se le venía encima. Esa noche, me senté frente al computador y revisé todo una vez más. Correos, audios, metadatos, registros de acceso. No como víctima, sino como alguien que estaba armando una verdad verificable. Sentí cansancio, sí. Pero también una firmeza nueva. Antes de dormir, escribí una última nota en el documento: no reaccionar. No explicar de más. Dejar que el patrón hable. Cerré el archivo. Apagué la luz. Dormí poco, pero dormí. Y supe que, a partir de ese punto, cada movimiento tendría consecuencias que ella ya no controlaba del todo. La solicitud oficial no pedía explicaciones inmediatas, pero tenía una fecha límite. Eso bastó para que todo se volviera más lento y más tenso a la vez. Dejé de contarle a nadie lo que estaba pasando. No por desconfianza, sino porque cada palabra mal puesta podía convertirse en otra pieza de su relato. En el trabajo, bajé el perfil. Llegaba a la hora exacta, cumplía, me iba sin alargar conversaciones. La normalidad se volvió una estrategia. Ella, en cambio, reapareció en los márgenes. Un mensaje indirecto a través de un conocido. Un comentario dejado caer en una reunión a la que yo no asistí.
nada que pudiera señalarse como ataque. Todo diseñado para mantener viva la duda. Lo supe porque alguien me lo repitió casi textual, sin saber de dónde venía. Ahí entendí que ya no hablaba solo conmigo. Estaba sembrando. Revisé nuevamente los documentos antiguos. Empecé a cruzarlos con movimientos que yo sí recordaba. Encontré un contrato con una firma que era mía, pero con un correo de confirmación enviado desde una cuenta que ella había gestionado durante el matrimonio. No era ilegal por sí mismo. Era, otra vez, una grieta. Se lo mostré a mi abogado. No sonrió. Dijo que era interesante. Dijo que siguiéramos. Esa noche, ella me escribió tarde. El mensaje era breve, casi conciliador. Decía que todo esto la tenía muy mal, que no entendía por qué yo estaba tan distante. No mencionó la solicitud oficial. No mencionó los documentos. Hablaba de emociones, como siempre. Sentí el reflejo antiguo de responder, de tranquilizarla. No lo hice. Apagué el teléfono y me senté en la oscuridad del living, sin música, sin distracciones. Fue otra escena muda, pero distinta. Ya no era confusión. Era contención. Al día siguiente, recibí un correo reenviado por error. Ella había escrito a alguien más hablando de mí, describiéndome como impredecible, poco colaborador. El correo no iba dirigido a mí, pero me llegó igual, sin saludo ni contexto. Lo leí una sola vez. No sentí rabia. Sentí confirmación. Guardé el archivo con fecha y hora. Entendí que el juego había cambiado. Ya no se trataba de defenderme de algo concreto, sino de observar con paciencia. Dejar que siguiera creyendo que el terreno era suyo. Esa noche, antes de dormir, pensé que el mayor error que podía cometer era apurarme. Y que, por primera vez, yo no era el que tenía miedo de esperar. La espera empezó a mostrar resultados cuando ella se contradijo sin darse cuenta. Fue en un detalle mínimo, casi invisible. En un correo hablaba de un trámite iniciado en marzo. En otro, enviado a una persona distinta, mencionaba abril como fecha clave. No parecía importante, pero esos meses implicaban responsabilidades distintas. Lo marqué en el documento. No dije nada. Poco después, llegó una nueva solicitud de información. Esta vez pedían aclarar quién había autorizado un movimiento específico. El nombre que aparecía no era el mío, pero estaba ligado a una cuenta que yo había usado. Una cuenta que ella había administrado durante años. Sentí un pulso rápido en el cuello. No era una acusación, pero ya no era abstracto. Ella volvió a escribir. Esta vez, el tono era más apurado. Me preguntó si había recibido noticias raras. Le respondí con una frase neutra, todo por vía legal. Su respuesta tardó horas. Cuando llegó, era larga, confusa, mezclando reproches antiguos con preocupaciones actuales. Cambiaba de tema con demasiada rapidez. Lo noté. Hablé con mi abogado y con un contador forense recomendado por él. Revisaron los papeles sin emoción. Dijeron que había inconsistencias que merecían atención. No prometieron nada. Eso, curiosamente, me tranquilizó. No estaba construyendo una fantasía. Había algo real que revisar. Esa noche, recibí un audio suyo que no esperaba. No estaba dirigido a mí originalmente. Era una nota de voz reenviada, donde hablaba rápido, con miedo mal contenido. Decía que todo se estaba complicando y que necesitaba ordenar la historia. La escuché 2 veces. No había amenazas. No había confesión. Solo urgencia. Guardé el archivo. Anoté la hora. Empecé a entender su contradicción interna. Quería controlarlo todo, pero también necesitaba que yo reaccionara, que cometiera un error visible. Mi silencio la obligaba a moverse más. Y en ese movimiento, dejaba huellas. Al acostarme, pensé en el dilema que se acercaba. Podía seguir acumulando pruebas y protegerme, o podía usar lo que tenía para frenar todo de golpe, aun sabiendo que eso implicaría exponerla antes de tiempo. No decidí nada aún. Me dormí con la sensación incómoda de estar llegando a un punto sin retorno. La erosión de la normalidad se volvió más evidente cuando alguien del pasado me llamó. Un ex compañero de trabajo, con quien no hablaba hace años. Dijo que había recibido una consulta informal sobre mí, sobre cómo manejaba la presión, sobre mi carácter. No mencionó su nombre, pero no hizo falta. Le agradecí la llamada y colgué con las manos frías.
Ese mismo día, mi terapeuta me dijo que ella había vuelto a escribirle. Esta vez, con un tono más insistente. No pedía información directa, pero sugería preocupación por mi estabilidad emocional frente a procesos complejos. Mi terapeuta no le respondió. Me miró y me dijo algo simple: esto ya no es solo entre ustedes. Asentí. Revisé el documento cronológico. Ya no era solo una defensa. Era un mapa. Veía cómo cada contacto suyo coincidía con un avance externo. Cómo anticipaba movimientos que no le había comunicado a nadie. Eso implicaba acceso o suposición informada. Ambas cosas eran problemáticas. Ella me llamó esa noche. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Decía que necesitábamos hablar como adultos, que estaba cansada de abogados, que esto se estaba saliendo de control. Escuché el mensaje completo, sin interrumpirlo. No había llanto, pero sí una tensión mal disimulada. Guardé el audio. Hablé con mi abogado al día siguiente. Le dije que estaba considerando exponer el patrón, no como ataque, sino como contexto. Me dijo que era una opción, pero que implicaba perder el control del ritmo. Que, una vez expuesto, ya no habría marcha atrás. Me pidió tiempo para preparar la forma correcta. Esa tarde, ella cometió un error más visible. En un correo dirigido a mí y a otra persona, respondió a una pregunta que aún no se le había hecho. Mencionó un detalle que solo aparecía en un documento que yo había enviado esa misma mañana a un organismo oficial. Nadie más debía conocerlo aún. Lo leí con cuidado. Sentí una calma extraña. Era la primera vez que algo no podía explicarse como coincidencia. No respondí. Dejé pasar horas. Dejé que el silencio pesara. Esa noche, mientras cenaba solo, pensé en lo fácil que habría sido gritar, acusar, exigir explicaciones. Y en lo inútil que habría sido hacerlo sin que el terreno estuviera listo. Cuando me acosté, supe que ya no estaba reuniendo piezas por miedo. Lo estaba haciendo para decidir cuándo soltar el tablero completo. La decisión empezó a tomar forma cuando el contador forense me llamó. Dijo que había encontrado un patrón de autorizaciones cruzadas durante el matrimonio. Nada concluyente aún, pero suficiente para levantar preguntas serias. Preguntas que no se respondían con emociones, sino con documentos. Ella, mientras tanto, empezó a cambiar el tono. Sus mensajes se volvieron más breves, más defensivos. Ya no hablaba del pasado con nostalgia, sino con urgencia. Me preguntó directamente si estaba colaborando con alguien. No respondí. Le reenvié el contacto de mi abogado. Su respuesta fue inmediata, casi furiosa, acusándome de querer destruirla. Leí el mensaje con distancia. Por primera vez, su narrativa dejaba ver miedo real. No el miedo de perderme, sino el de ser descubierta. Guardé el mensaje. Añadí una nota al documento: cambio de tono. Hablé con el abogado y tomamos una decisión parcial. No confrontarla directamente, pero sí presentar un informe preliminar donde quedara claro el patrón de contactos, accesos y contradicciones. No como acusación personal, sino como contexto necesario para entender la situación. Era arriesgado. Pero seguir esperando también lo era. Esa noche, ella me llamó 3 veces. No contesté ninguna. Dejó un último mensaje de voz, más bajo, casi suplicante. Decía que no entendía por qué la estaba tratando así, que solo quería cerrar cosas, que esto podía resolverse si hablábamos sin intermediarios. Escuché el mensaje completo. No sentí triunfo. Sentí tristeza. Pero no retrocedí. Al día siguiente, enviamos el informe. No llevaba adjetivos. Solo fechas, registros, transcripciones literales. Nada interpretativo. Lo enviamos a quienes correspondía. Cerré el computador y me quedé sentado, en silencio. Sabía que, a partir de ese momento, ya no controlaba todo. Esa tarde, recibí un mensaje suyo que no abrí. Vi la notificación y la dejé ahí. Por primera vez, no me sentí atrapado por la necesidad de saber. Sentí algo más sólido, la certeza de que, pasara lo que pasara después, mi versión ya no dependía de su voz. La reacción no fue inmediata. Pasaron 2 días sin noticias. 2 días que se sintieron más largos que semanas anteriores. Dormí mal, pero no por ansiedad, sino por anticipación. Sabía que el silencio era temporal. Cuando llegó, no vino de ella directamente. Vino de un correo institucional, solicitando una ampliación de información.
No era una acusación, pero tampoco una formalidad vacía. Reconocían el informe. Pedían más detalles. Eso bastó. Ella me escribió esa noche. El mensaje era corto, casi frío. Decía que esperaba que estuviera satisfecho. Que no entendía por qué había decidido ir tan lejos. No mencionaba el contenido del informe. Solo la traición implícita. No respondí. Un amigo en común me llamó al día siguiente. Dijo que ella estaba diciendo que yo la estaba atacando injustamente, que siempre había sido así conmigo, que ahora quería vengarme. Escuché sin interrumpir. Le agradecí la honestidad y colgué. Sabía que esa versión también formaba parte del proceso. Me concentré en lo práctico. Respondí a las solicitudes formales. Envié documentos. No añadí opiniones. Cada correo que enviaba era revisado 2 veces. No dejaba espacio para interpretaciones emocionales. Esa noche, ella volvió a cometer un error. En un mensaje dirigido a mí, mencionó una respuesta que aún no había sido enviada oficialmente. Sabía algo antes de tiempo. Lo documenté. Ya no sentí alivio al encontrar esas grietas. Sentí responsabilidad. Pensé en el dilema moral que se cerraba. Exponerla no me devolvería la paz de inmediato. No me haría ganar de forma épica. Pero callar tampoco me la daría. Entendí que no se trataba de castigar, sino de detener el control narrativo. Antes de dormir, escribí una frase en el documento que cerraba esa etapa: no es venganza. Es contexto. Apagué la luz. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Adentro, algo empezaba a acomodarse, aunque todavía doliera. La tensión empezó a filtrarse en detalles cotidianos. Un café que se enfriaba sin que me diera cuenta. Un semáforo que tardaba demasiado en cambiar. La espera ya no era pasiva. Era expectante. Recibí una llamada de una entidad oficial solicitando una entrevista breve. Acepté. Fui con mi abogado. Respondí solo lo que me preguntaron. No añadí contexto emocional. Al salir, sentí un cansancio profundo, pero también una ligereza nueva. Ya no estaba solo con la carga. Ella no volvió a escribirme ese día. En cambio, supe por terceros que estaba nerviosa, que decía que todo se estaba malinterpretando. La palabra se repetía: malinterpretar. Como si el problema fuera de lectura, no de hechos. Esa noche, revisé por última vez el documento cronológico. Era extenso, frío, preciso. Nada de eso contaba cómo me había sentido. Pero no era su función. Era un registro, no una confesión. Pensé en todo lo que había perdido en el matrimonio por no querer conflicto. En cómo había cedido versiones para mantener una paz falsa. Y entendí que esto era distinto. No estaba peleando por tener razón. Estaba defendiendo la posibilidad de que la verdad no fuera moldeada por quien hablaba más fuerte. Antes de dormir, recibí un último mensaje suyo. No lo abrí. Apagué el teléfono. Me quedé mirando el techo, respirando lento. Sabía que la siguiente etapa no dependería solo de mí. Y, por primera vez, eso no me aterraba. El cierre de esa fase llegó sin dramatismo. Un correo breve, confirmando que el proceso seguiría su curso y que cualquier comunicación debía hacerse por vías formales. Nada más. Nada menos. No sentí alivio inmediato. Sentí un vacío extraño, como cuando se termina una espera larga y el cuerpo no sabe qué hacer con el silencio. Me senté en el living, sin prender luces, escuchando los ruidos de la calle. Fue otra escena muda. Distinta. No de miedo, sino de transición. Supe, en ese momento, que ella había perdido algo importante. No la batalla completa, no aún. Pero sí la ventaja de controlar la historia sin resistencia. Yo, en cambio, no había ganado nada visible. No había cierre emocional, ni justicia clara. Solo una posición firme. Apagué el computador. Guardé los documentos en una carpeta que no abrí esa noche. Me fui a dormir sabiendo que lo más difícil estaba por venir, la confrontación final, no necesariamente con ella, sino con lo que quedaría después. Y mientras el sueño llegaba, entendí que sobrevivir con inteligencia también era una forma de victoria, aunque todavía no tuviera forma definitiva. La etapa final empezó sin anuncio. Un correo sobrio confirmó una audiencia técnica para aclarar inconsistencias. No me llamaron a declarar, me pidieron respaldo. Esa diferencia importaba.
Llegué temprano, con una carpeta ordenada y el cuerpo cansado. No había épica. Había procedimiento. Ella llegó después, acompañada. No cruzamos miradas. Su postura era rígida, como si sostener la espalda fuera una forma de sostener la historia. Cuando comenzaron, no hubo acusaciones, solo preguntas. Fechas. Accesos. Autorizaciones. Cada respuesta suya abría otra pregunta. No era una trampa, era consecuencia. En un punto mencionaron un documento con metadatos. El silencio fue largo. Ella respondió con una explicación que ya había dado antes, pero con una fecha distinta. No la corrigieron. Anotaron. Yo entendí entonces que la confrontación no sería un duelo, sino un desgaste. El control narrativo se erosiona así, sin aplausos. Al salir, me senté en el auto sin arrancar. Las manos me temblaban. No por miedo a ella, sino por el peso de aceptar que alguien con quien compartí años había construido todo esto sin que yo lo viera. Respiré. Arranqué. Seguí. Las semanas siguientes fueron de espera activa. Pedidos adicionales, respuestas técnicas, confirmaciones cruzadas. Cada intercambio era preciso, frío. Ella dejó de escribirme. Los terceros también. El ruido bajó. Un día, recibí una notificación breve, habían identificado responsabilidades que no me involucraban directamente. No era un cierre total, pero era suficiente. Sentí alivio y algo parecido a duelo. La verdad no venía con reparación emocional. Pensé en confrontarla, decirle que lo sabía. No lo hice. Entendí que decirlo no cambiaba nada. La verdad ya estaba donde debía estar. Mi dilema moral se resolvió ahí, protegerme no exigía humillarla. Exigía no prestarme más a su guión. Esa noche dormí mejor. No profundo. Mejor. La única conversación directa llegó por un mensaje corto. Decía que yo había exagerado, que todo se había salido de proporción. No respondí. Guardé el mensaje. No por estrategia, sino por cierre. Un amigo me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, sin explicar. Aprendí que la explicación constante también es una forma de desgaste. Empecé a retomar rutinas. Trabajo, ejercicio, silencios largos sin sobresaltos. Revisé el documento cronológico por última vez. No para añadir nada, sino para cerrarlo. Lo guardé fuera del acceso rápido. No necesitaba verlo todos los días. Meses después, su nombre apareció ligado a una noticia menor, técnica, sin drama. No la villanizaba. La volvía riesgosa de creer. Eso bastó. Nadie me llamó para pedirme opinión. Nadie necesitó mi versión porque ya estaba registrada. Sentí una mezcla extraña de justicia y vacío. Ganar así no devuelve tiempo ni inocencia. Devuelve margen. Espacio. En terapia, dije en voz alta algo que me costó años entender: el abuso no siempre grita. A veces organiza, anticipa, documenta. Nombrarlo fue parte del cierre. Volví a dormir tranquilo de verdad una noche cualquiera. Sin notificaciones, sin sobresaltos. Me desperté temprano y caminé por la ciudad. Nada había cambiado afuera. Todo había cambiado adentro. Pensé en lo que perdí y en lo que conservé. No hubo aplausos, ni disculpas. Hubo continuidad. Seguir adelante con menos ruido. Entendí que algunas personas no regresan por amor ni por odio. Regresan porque necesitan seguir controlando algo que ya perdieron. Y que quitarles ese control no exige gritar. Exige sostener. Hoy, cuando ordeno papeles, lo hago sin miedo. Cuando escribo, no mido cada palabra. Mi versión no necesita imponerse, necesita estar. No gané de forma épica. Gané sobreviviendo con inteligencia. Documenté, esperé, dejé que el patrón hablara. Y cuando habló, no me llevó con él. Apagué el computador. Cerré la carpeta. Seguí.